Democracia y Educación, por John Dewey, 82, capítulo 20. Estudios intelectuales y prácticos. 1. La oposición entre la experiencia y el verdadero conocimiento. Lo mismo que se han opuesto el ganarse la vida y el ocio, así ha ocurrido con la teoría y la práctica, la inteligencia y la ejecución, el conocimiento y la actividad. La última serie de oposiciones surge indudablemente de las mismas condiciones sociales que producen el conflicto anterior. Pero ciertos problemas definidos de la educación relacionados con ellas hacen necesario discutir explícitamente el problema de las relaciones y de la alegada separación del conocer y el hacer. La idea de que el conocimiento se deriva de una fuente más elevada que la actividad práctica y posee un valor mayor y más espiritual tiene una larga historia. En cuanto a formulación consciente, la historia nos hace retroceder hasta las concepciones de la experiencia y la razón formuladas por Platón y Aristóteles. Por mucho que estos pensadores difieran en muchos aspectos, coincidieron en identificar la experiencia con los intereses puramente prácticos y, por tanto, con los intereses materiales en cuanto a sus propósitos y con el cuerpo en cuanto a su órgano. Por otra parte, el conocimiento existió por sí mismo libre de referencias prácticas y encontró su fuente y su órgano en un espíritu puramente inmaterial. Tenía que tratar con intereses espirituales e ideales. A su vez, la experiencia con los intereses puramente prácticos y, por tanto, nunca autosuficiente. El conocimiento racional, por otra parte, era completo y comprensivo dentro de sí mismo. De aquí que la vida práctica se hallara en una condición de perpetuo flujo, en tanto que el conocimiento intelectual se refería a la verdad eterna. Esta profunda antítesis se conexiona con el hecho de que la filosofía ateniense comenzó como una crítica de la costumbre y la tradición en cuanto a normas de conocimiento y de conducta. En su indagación por algo que los reemplazase, aquella dio con la razón como la única guía adecuada de la creencia y la actividad. Puesto que la costumbre y la tradición se identificaron con la experiencia, se siguió inmediatamente que la razón era superior a esta. Además, no contenta la experiencia con su debida situación de subordinación, fue la gran enemiga del reconocimiento de la autoridad de la razón. Como la costumbre y las creencias tradicionales mantenían encadenados a los hombres, la lucha de la razón por su legítima supremacía solo podía ganarse mostrando la naturaleza inherente, inestable e inadecuada de la experiencia. La afirmación de Platón de que deberían reinar los filósofos puede entenderse mejor como una afirmación de que la inteligencia racional debe regular los asuntos humanos y no el hábito, el apetito, el impulso y la emoción. La primera asegura la unidad, el orden y la ley. Los últimos significan la multiplicidad y la discordia y fluctuaciones irracionales de un estado a otro. No hay que buscar muy lejos los fundamentos para la identificación de la experiencia con las condiciones insatisfactorias de las cosas, con el estado de cosas representado por la regla de la mera costumbre. El comercio y los viajes, las colonizaciones, las emigraciones y las guerras crecientes habían ampliado el horizonte intelectual. Se encontró que las costumbres y las creencias de las diferentes comunidades divergían grandemente unas de otras. La perturbación civil había llegado a ser otra costumbre en Atenas. La fortuna de la ciudad parecía estar entregada a la lucha de las facciones. El aumento del ocio, coincidiendo con la ampliación del horizonte, había descubierto muchos hechos nuevos de la naturaleza y había estimulado la curiosidad y la especulación. La situación facilitaba suscitar la cuestión respecto a la existencia de algo constante y universal en el reino de la naturaleza y de la sociedad. La razón era la facultad por la que se captaban el principio y la esencia universales, en tanto que los sentidos eran los órganos para percibir el cambio, lo inestable y lo diverso frente a lo permanente y lo uniforme. Los resultados de la labor de los sentidos, conservados en la memoria y la imaginación, aplicados a la habilidad dada por el hábito, constituían la experiencia. La experiencia, en su mejor aspecto, se halla así representada en las diversas ocupaciones manuales, las artes de la paz y de la guerra. El zapatero, el tocador de flauta, el soldado, han sufrido la disciplina de la experiencia para adquirir la destreza que poseen. Esto significa que los órganos corporales, particularmente los sentidos,
han tenido un contacto repetido con las cosas y que el resultado de estos contactos se ha conservado y consolidado hasta que se ha asegurado la capacidad de la previsión y la práctica. Tal fue el significado esencial del término empírico. Sugirió un conocimiento y una capacidad no basados en el discernimiento de principios, sino expresando el resultado de un gran número de tentativas aisladas. Expresó la idea representada ahora por el método del ensayo y el error, acentuando esencialmente el carácter más o menos accidental de los ensayos. En lo que concierne a la capacidad del control, de la dirección, equivalía a la regla empírica, a la rutina. Si las nuevas circunstancias se parecían a las pasadas, éstas podían marchar bastante bien y el fracaso era probable a medida que se desviaban de aquellas. Hoy en día, hablar de un médico como de un empírico es implicar que carece de preparación científica y que procede simplemente sobre la base de lo que ha podido adquirir por azar en práctica pasada. Justamente, por la falta de ciencia o de razón en la experiencia, es difícil mantenerla en su pobre condición. El empírico degenera fácilmente en el charlatán. No sabe dónde su conocimiento comienza o termina, y así, cuando va más allá de las condiciones rutinarias, comienza a tener pretensiones y aspiraciones para las cuales no hay justificación y a confiar en la suerte y la habilidad para imponerse a los demás. Además, supone que porque ha aprendido una cosa, conoce otras. Como la historia de Atenas mostró que el artesano común pensaba que podía manejar los asuntos domésticos, la educación y la política porque había aprendido las cosas específicas de su profesión. La experiencia está siempre, pues, al borde de la pretensión, de la simulación y de la apariencia, a diferencia de la realidad en la que se apoya la razón. Los filósofos llegaron pronto a ciertas generalizaciones desde ese estado de cosas. Los sentidos están conexionados con los apetitos, con las necesidades y con los deseos. No se apoyan en la realidad de las cosas, sino en la relación que tienen las cosas con nuestros placeres y dolores, con la satisfacción de las necesidades y el bienestar del cuerpo. Son importantes solo para la vida del cuerpo, el cual no es más que un sustrato fijo para una vida superior. La experiencia, así, tiene un carácter definidamente material. Ha de tratar con cosas, las cosas físicas en relación con el cuerpo. En contraste con esta, la razón o la ciencia se apoya en lo inmaterial, lo ideal, lo espiritual. Hay algo moralmente peligroso respecto a la experiencia, tal como lo sugieren palabras como sensual, carnal, material, mundano, interés, en tanto que la razón pura y el espíritu designan algo moralmente laudatorio. Además, va unida a la experiencia la conexión insustituible con el cambio, la variación inexplicable, lo múltiple y lo diverso. Su material es inherentemente variable y poco de fiar. Es anárquico porque es inestable. El hombre que confía en la experiencia no sabe de lo que depende, puesto que aquella cambia de persona a persona, de día en día, para no decir de país en país. Su conexión con lo múltiple, con las diversas particularidades, tiene el mismo efecto y lleva también consigo el conflicto. Solo lo singular, lo uniforme, asegura la coherencia y la armonía. De la experiencia proceden las discrepancias, el conflicto de opiniones y actos dentro del individuo y entre individuos. De la experiencia no puede salir ninguna norma o creencia porque su misma naturaleza es fomentar todo género de creencias contrarias, como lo prueban las variedades de las costumbres locales. Su resultado lógico es que nada es bueno y verdadero para el individuo particular, que su experiencia le conduzca a creer como verdadero y bueno en un tiempo y lugar particulares. Finalmente, la práctica cae por necesidad dentro de la experiencia. El hacer procede de las necesidades y aspira al cambio. Producir o hacer es alterar algo. Consumir es alterar. Todos los odiosos caracteres del cambio y la diversidad se adhieren así al hacer, en tanto que el conocer es tan permanente como su objeto. Conocer capta una cosa intelectual o teóricamente, es salir de la región de la vicisitud, del cambio y de la diversidad. La verdad no tiene falla. Queda intacta respecto a las perturbaciones del mundo de los sentidos. Trata con lo eterno y lo universal. Y solo se puede someter a control al mundo de la experiencia
solo puede fijarse y ordenarse mediante su sumisión a su ley de razón. No se podría decir, naturalmente, que todas estas distinciones han persistido en su pleno carácter definitivo técnico, pero todas ellas han influido profundamente en el pensamiento posterior de los hombres y en sus ideas sobre la educación. El menosprecio por la ciencia física en comparación con la lógica y la matemática, por los sentidos y la observación sensible, el sentimiento de que el conocimiento es elevado y valioso en la medida en que trata con símbolos ideales en vez de con lo concreto, el desdén por lo particular, excepto cuando se lo coloca deductivamente bajo la universal, el abandono del cuerpo y el desprecio de las artes y oficios como instrumentos intelectuales, todo ello buscó refugio y encontró sanción bajo esta estimación de los respectivos valores de la experiencia y la razón, o, lo que viene a ser la misma cosa, de lo práctico y lo intelectual. La filosofía medieval continuó y reforzó la tradición. Conocer la realidad significa estar en relación con la realidad suprema o Dios y disfrutar de la eterna bienaventuranza de esa relación. La contemplación de la realidad suprema era el fin último del hombre al cual está subordinada la acción. La experiencia ha de tratar con asuntos mundanos, profanos y seculares, prácticamente necesarios en efecto, pero de poca importancia en comparación con los objetos sobrenaturales del conocimiento. Cuando agregamos a este motivo la fuerza derivada del carácter literario de la educación romana y de la tradición filosófica griega, y unimos a ellas la preferencia por los estudios que evidentemente separaron las clases aristocráticas de las inferiores, podemos comprender fácilmente el tremendo poder ejercido por la preferencia persistente de lo intelectual sobre lo práctico, no solamente en las filosofías de la educación, sino también en las escuelas superiores.